Arcadio, ¿dónde estamos yendo? Aquí, no, allí, espérame. Pues. Hola. ¿Y eso cómo es? Estoy haciendo un video de YouTube con el señor Arcadio. Estamos haciendo el video de chancar las latas. ¿Y de puro? Un ahijado te buscar aquí. Ahora te salva para que coma. Sí, estamos con él ya un buen rato, hemos almorzado, Marina, regálame 10 pesos para comprarme. Ya yo estoy con él, no te preocupes. Ese es mi amigo. Yo sé, pero yo prefiero esos 10 pesos darle a él, ¿qué te parece? Sí. La crisis laboral en Cuba se caracteriza por altas tasas de desempleo, subempleo y la falta de oportunidades laborales. Dentro de esta realidad latente, Arcadio, con 89 años, tiene una historia impactante por contar. Una persona que conoce a Cuba con la palma de su mano y que en su momento anheló migrar, pero que en estos días se le imposibilita por sus condiciones. Su día a día podría ser para ti una situación muy delicada. Por eso recomiendo tener tolerancia para el video de hoy. Nadie, absolutamente nadie tiene un trabajo denigrante porque trabajo que sea honesto siempre va a honrar a una persona. Sin embargo, ¿en qué condiciones podemos tolerar trabajar? Una pregunta que pareciera fácil, en la difícil realidad de Cuba, es delicada de entender. Llegar a La Habana ha resultado bastante impactante dentro de los casi 30 países que hemos visitado juntos. La realidad de este país en los últimos años, precisamente después del COVID, porque mucha gente considera que un antes y un después, definitivamente hay una realidad distinta aquí en La Habana, principalmente como capital del país, pero generalmente en Cuba. Y nos ubicamos en la capital nuevamente para continuar con todos los videos, para descubrir esta profesión que cuando uno va llegando y va descubriendo La Habana Centro, La Habana Vieja, se da cuenta que es una profesión común la que vamos a conocer el día de hoy. Es bastante impactante, yo pido bastante tolerancia, pido muchísima paciencia para ir desarrollando este video. Quizás vamos a encontrar a esta persona que no se pueda desarrollar muy bien verbalmente, pero el objetivo es conocer cómo es que ellos viven a través de este trabajo. Desde La Habana Centro, aquí en Galeano, vamos a descubrir esta profesión que no tengo la menor duda es una de las profesiones más extremas en todo el mundo y que se desarrolla aquí en Cuba. Voy con eso. El señor tiene fuerza. A ver, ¿y por qué hacer un domingo este video? Para que entiendan mejor esta profesión es acerca del reciclaje. Sin embargo, un reciclaje bastante físico, bastante manual, en donde muchas personas o mucha gente aquí en Cuba, principalmente personas de tercera edad, ejercen esta profesión, en la cual van andando por toda La Habana, por toda la ciudad, buscando latas de cerveza o de gaseosa. Para ellos ejercer una actividad que ya se los voy a mostrar ahora y de esa manera subsistir a través de los ingresos que puedan generar. Estamos un domingo, los estoy trayendo y estoy haciendo este video para ustedes un domingo en la cual nos permite ver la realidad, porque el sábado obviamente, como toda ciudad grande, quedan unas cuantas latitas en los tachos y quedan unas cuantas latas en la pista también. ¿Hacer qué volá? Ya. ¿Cómo está? Ahí. ¿Ya está todo? Ya, mira, estoy ya. ¿Ya estamos preparados? Ya. Bueno, lo sigo. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal su día el día de hoy? No, man. Más o menos. ¿Siempre ha estado aquí en Cuba o Siempre, alguna vez pudo salir? no. Conozco toda Cuba, pero siempre he salido de aquí de Cuba. De Cuba. ¿Y qué es el lugar más bonito de Cuba? Bueno, está Santiago, está Santa Clara, ¿Clara? Matanza está bastante bien, ¿Sí? La Habana, Como siempre. La Habana es La Habana. La Habana. La Habana es La Habana. Y está en Pinar del Río, también me gusta mucho, en la isla de la juventud. Yo he caminado mucho.
Mucho. Mucho, mucho. Mucho, 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 mucho. Con 89 años casi conozco Cuba completo. Completamente. A ver, señor Arcadio, ¿cómo está? A ver, explíquenos el trabajo de cómo es aplastar latas. La lata se plata según el molde. Ahí más ancha, un poquito más ancha, un poquito más estrechita y con un hierro Ajá. para que se caiga. Ok, esta es digamos la manera más antigua Más de antigua, hacerla, claro, que sí. era con un palo. Ahí con un palo. Este es el palo con el que el señor Arcadio y muchas personas se dedican a este trabajo, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Muchas personas se dedican a este trabajo de cómo aplastar las latas con simplemente un palo de madera. Si hay algo que no podemos negar del señor Arcadio es su sabiduría, y una de sus sabidurías es la creatividad de cómo subsistir ante situaciones que nos generan bastantes retos, y uno de ellos es la que está pasando la mayoría aquí en La Habana, Cuba. Vamos a hacer y explicar nuevamente por si no te quedó claro. Hay dos maneras de chancar las latas. Esta es la manera artesanal, la en la cual se inició este trabajo desde que se existieron las latas, según lo que me cuenta Arcadio. Y la segunda es la manera un poco más industrial, que es a través de una máquina y lo hacen en casas, es decir, ya no se encargan de aplastar, sino solamente de recolectar, pero eso genera un poco menos de ingreso. ¿Cuánto ganan? Eso lo vamos a saber después. Hola. ¿Y eso ¿Qué cómo tal? es? Estoy haciendo un video de YouTube con el señor Arcadio. Estamos haciendo el video de chancar las latas. Claro. ¿Viste puro? Un ahijado te buscaste aquí. Ahora te salva para que coma. Pero sí. Sí, estamos con él ya un buen rato, hemos almorzado, Marina, conversando. regálame 10 pesos para comprarme. Ya yo estoy con él, no te preocupes. Ese Estoy es mi con él. amigo. Yo sé, pero yo prefiero esos 10 pesos darle a él, ¿qué te parece? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, esa es la situación, lo que está pasando ahora. ¿Pasa eso mucho, no, señor Arcadio? Son oportunistas, sí, son oportunistas. Son oportunistas. Que llegan cuando tú estás hablando, se meten en la conversación. Yo no lo conozco. Y dijo que era su amigo y usted no lo conoce. No, yo no lo conozco. Pero para volver al tema, esto es lo que hace que aplaste las latas. Ya lo había dicho muy bien el señor Arcadio, pero es más o menos así. Ya el señor Arcadio ha estado aplastando, es mi turno y es solamente hacerlo así para que esto quede claro, papá. Se quedó pegado, vamos a hacerlo de nuevo. Somos un desastre, che. Ahí. Ahí está. No nos sale, señor Arcadio. Ahí está. Nuestra primera lata. Y así es el trabajo en la cual hay costales de latas enteras o cajas de latas enteras en donde las personas se pasan. ¿Cuántas horas te puede costar Bueno, esto? Un promedio de 400, 500 latas. 400, 500 latas. ¿En 2 horas? ¿En 1 hora? Una hora y pico, una hora y pico. En 2 horas casi son 600, 700 latas, un cacho. Porque va poniendo un montón de latas según el tamaño que tú tengas de diámetro. Claro. Y Y un diámetro hace bastante, cacha bastante. Sí, perfecto. Pareciera que el trabajo solamente queda en aplastar las latas, pero no es así. El objetivo es recolectar. Y ya vieron cómo Arcadio y muchas personas se dedican a este trabajo en la cual tienen que recorrer la mayor parte de la ciudad para ir recogiendo. Y no todos son lugares en donde ya hay tachos o cajas de lata. Recogerla, cacharla y llevarla al punto para que me la compre. Ok, no solamente aplastarla, ¿cuál es el proceso? Recogerla, ¿Ya? buscarla, Ajá. porque no es fácil buscarla, porque hay un montón de gente buscando. También. Y entonces más o Hay menos, competencia, hay competencia. hay gente. Bueno, primero lo recoge, luego después La aplasto, lo aplasta y después la llevo a cambiar.
Señor Arcadio, ¿dónde estamos yendo? Aquí, no, allí, espérame allí. ¿Allá te espero? Sí, allí. Vale. El señor Arcadio está tocando la puerta de esa vivienda. Lo que vamos a ver ahora es sumamente delicado. Yo no quería grabarlo, pero el señor Arcadio me llamó, me dijo, Mauricio, ven, graba esto. Entonces lo seguí y me dijo, no, espérame ahí. ¿Dónde es ahí? En la basura, exactamente. Unos par de chicos, bueno, la basura está totalmente saturada, ¿no? Un par de chicos llegó y empezaron a botar comida. Yo le dije, señor Arcadio, ¿qué están botando? Me dijo, eso es sancocho. Eso yo también lo vendo, me dijo. Acá llegó el señor Arcadio. Señor Arcadio, por fin llegó. ¿Con qué llegó? ¿Con un balde? Sí. ¿Eso para qué va a servir? Para buscar la comida del cochino. Para buscar la comida del cochino. ¿Y eso usted también lo vende? Ya me... Con eso. Vamos a agarrar esto, que nos va a ayudar como para levantar la basura. Esto el señor Arcadio todo esto lo levanta usted. Y así, creo que sí vas a necesitar mi ayuda, señor. Bueno, ahí está. Esto usted siempre lo hace también. También buscarle comida al cochino, los cochinos. ¿Y esto en cuánto lo vende? 200 pesos. 200 pesos todo esto. Ok. Bueno, el señor Arcadio al parecer ya sabía cómo funciona porque automáticamente agarró esta cajita de botellas de cerveza para poder levantar la comida. Acá tenemos el balde. Póngalo ahí. Acá abajo. Sí. Vale. Agarre con fuerza. Ya no hay mucha fuerza, señor Arcadio. Bueno, todo ahí. Bueno, pero eso no lo va a vender a 200, va a venderlo más caro, me imagino. Y así es como el señor Arcadio, aparte de las latas, se encarga de reutilizar todo lo posible en la basura. Así que todo el mundo me quiere a mí. Yo me puedo quedar dormido donde quiera aquí, que todo el mundo me quiere. O sea, siempre lo están cuidando. Siempre me están cuidando. Te cuento eso. Si tengo, y si no tengo, no tengo, para que entienda Claro. bien. Para que sepa que yo soy Arcadio. Te cuento eso. Hay mucha gente que lo respeta acá a Sí, usted. sí, mucho, como hay que me quieren. Me respetan y me quieren. ¿Sí? ¿Cómo demuestran su amor hacia usted? Bien. Y entonces yo no gano 3 pesos, no, lo único es buscar centavos para poder comer, para poder comprar mis cigarritos y estar tranquilo. Tranquilo. Y dormir tranquilo. ¿Y usted duerme dormir tranquilo? Tranquilo. Hemos vuelto al lugar donde mayormente se encuentra el señor Arcadio. La creatividad entre los cubanos es algo resaltante y las conversaciones que he tenido con muchos locales coinciden en que el cubano ya lo tiene inventado absolutamente todo. Desde que el internet llegó a los años 2016, 2015 aproximadamente o máximo 2014, los cubanos siempre han tenido un poco de limitaciones con el tema de la información. Por eso el estilo de vida aquí en La Habana, Cuba principalmente, se rige todavía mucho por actividades físicas. En mi caso yo he tenido internet en todo momento en el celular, cuesta 120 pesos y de hecho está bastante aceptable. Sin embargo, para tener ya internet en una computadora, enviar archivos, ahí sí hay bastante limitaciones, aunque dicen que los mejores hoteles tienen 5G, 4G, pero eso no es mi caso. Yo no me estoy quedando en ningún hotel exclusivo, de hecho estoy aquí en Consulado, la cuadra 1, con una familia bastante local. Señor Arcadio, ¿y así se pasa todos los días usted? Todos los días levanto sobre las 5:30, vengo para acá, busco mi latica, busco mi botellita, para aquí, para allá, y descanso. Más o menos ya sobre las 5 ya no hago más nada, porque ya tengo que descansar, irme para mi casa, bañarme, tengo agua, me acuesto a dormir y a las 5:30
El otro día también tenemos que levantarnos. A buscar el día. El día, hay que aquí, hoy en estos días hay que buscarse el día. Claro. ¿Y sus hijos dónde están? ¿Acá en La Habana? Yo tengo un hijo que es mayor de la policía. Ok. ¿Y lo ve a usted? Sí, coño, él tiene moto, tiene de todo. Tengo la otra aquí, salió 2 veces delegada aquí. Ujú. Vive frente a Curita, Parque Claro, Curita. claro. Trabaja ahí. Y tengo la más chiquita que trabaja en el periódico. Bueno, los 3 me han salido buenos. Los tres han salido buenos. Bueno. Muy buenos. Y algo también que estábamos conversando con el señor Arcadio que me queda como una lección de aprendizaje es, aquí la gente de Cuba se ha ido no por alguna posición política, simplemente para buscar una mejor vida. Aquí ya el cubano sabe que, como Cuba, estamos más o menos apretados, pero no es por contrarrevolucionario. Eso no entramos. Eso no entramos ahí. Pero está por mejoría de su vida. ¿Verdad? Por la mejoría de su vida. Si usted hubiese tenido la oportunidad de salir, ¿hubiese salido? Bueno, en aquel tiempo sí. Pero ya los años que tengo, ¿qué voy a hacer yo allá afuera? Voy a hacer un parásito. Porque no tengo ni fuerza, ni para levantar un ladrillo. Bueno, pero yo le puedo confirmar que hoy ha tenido bastantes fuerzas en el tema de las latas, el tema de... Todavía tiene energía para sus 79 años, 79 años. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias. Hemos compartido el día de hoy una grata tarde. El sol está bajando, ya no está tan fuerte, ¿no? ¿Algo que quiera decir al final, algún mensaje? Que me ha salido este compañero, que me ha salido bueno. Cualquier momento que él pase por aquí, me va a tener sentado mío. Cuéntense. Sí, la verdad que sí, hemos compartido muy buena tarde. Han sido unas cuantas horas, la verdad. Muchas gracias, señor Arcadio. Y sin pensar hasta dónde nos iba a llevar este video. Oh, algo que realmente me está dejando muchísimos aprendizajes, igual para ustedes también. Hay una palabra que la estoy utilizando bastante durante estos videos y es bastante tolerancia y sobre la realidad. Así que hemos conocido la realidad del día de hoy de uno de los trabajos más extremos que hay en Cuba. Admiración total y bastante amor. Mucho amor y comprensión, de verdad. Gracias por ver el video, ha sido bastante especial traerle esta historia. Espero que te haya gustado. Tú suscríbete ahí, métele la suscripción, hermano, apriete ese botoncito, dale like obviamente y nos vemos hasta el próximo video. Te espero por Instagram, por TikTok, por Facebook, por OnlyFans, por todo lo tú. Búscame nomás, Mauricio Pasaje en Mano. Búscame. Hasta luego.